Como sabéis, la iglesia cristiana evangélica fundamos nuestra fe en la palabra del Señor. ¿Cómo saber qué es la verdad? ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Siempre se dice, hay tantas religiones, tantas iglesias, ¿no? ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Porque queremos estar en la verdad y no viviendo una mentira, ¿no? Y nosotros hemos fundado nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Y por eso lo estudiamos, ¿no? Por eso lo estudiamos y por eso buscamos ver qué es lo que quiso transmitir Jesucristo. Aquel que dice que es el reflejo de Dios, o la imagen de Dios que vino y caminó sobre nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Y estamos ahora estudiando el libro de uno de sus discípulos amados, del apóstol Juan. Y vamos a abrir en Primera de Juan. Vamos a seguir, ya esta semana hemos venido viendo un poco temas en Primera de Juan. Vale. Hoy vamos a hablar sobre la experiencia cristiana. Vamos a hablar sobre lo que cada cristiano tiene que experimentar o va a experimentar cuando viene a tener un encuentro con el Señor o viene a acercarse en busca del Señor. Ahora, hemos visto hasta ahora, y aquí voy a hacer un pequeño examen a ver cómo va la cosa, hemos hablado sobre el propósito de esta carta, de este epístola. No sé si alguien recuerda qué propósito tuvo Juan, el apóstol Juan, uno de los más jóvenes, aunque aquí ya está un poco anciano. ¿Qué propósito tuvo para escribir esta carta? ¿Si alguien lo recuerda? ¿Que pueda comentarlo? Hay libertad en hablar, no estamos aquí en... ¿Qué propósito? Venga. Lo hemos estado hablando cada semana. Ahí hay una mano levantada. Venga, tú vas a hacer la esperanza mía, venga. Amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Ese es un buen propósito. Excelente. Aunque Juan va a perfilar un poco más sobre esto. Escucha bien, esto tienes que grabártelo y tiene que ver con los mensajes anteriores. El propósito que tiene Juan al escribir esta carta es que tú y yo experimentemos el gozo pleno en medio de la vida que llevamos. Capítulo 1, verso 4. Alguien que lo lea en voz alta. Capítulo 1, verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Perfecto. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, sea pleno, para que podáis tener gozo en medio de las situaciones que vivimos cada uno de nosotros. Como sabéis, Juan escribió más o menos por el año 85 después de Cristo. Había comenzado unos amagos de persecución ya por los emperadores, y Juan está escribiendo a las iglesias que es posible que él haya pastoreado, en el Asia Menor, la actual Turquía. Él escribe esta carta a la iglesia para ayudarles a experimentar el gozo sobrenatural de Dios, y recordad eso, un gozo sobrenatural en medio de los conflictos y aflicciones que ellos están viviendo. Como sabéis, hoy en día ser cristiano es relativamente, hacer cristiano es sencillo, es fácil, nadie te cobra nada ni te obliga a no serlo. Sin embargo, en el tiempo que estos oyentes estaban recibiendo esta carta, no era nada sencillo. Ya se habían levantado ciertas persecuciones, ya se había levantado cierta oposición del mundo en el cual vivían. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? A veces se hace una distancia entre las dificultades que nosotros vivimos o atravesamos con las dificultades que atravesaban los cristianos del primer siglo. Y decimos, son muy distintas, son muy complejas. Hoy en día, aunque no hay persecuciones, pero es más complejo ser creyente, como que para ellos era un poco más fácil y podían vivir. Pero es importante que entendamos cuando vamos a estudiar esta carta que no era igual de difícil ser cristiano y quizá un poco más en ese tiempo que para nosotros. El ser humano, en el fondo, en esencia, no ha cambiado. La sociedad no ha cambiado. La sociedad donde vivía la iglesia de ese tiempo era una sociedad que era antagónica contra el cristianismo. En ese tiempo, ser creyente, tú corrías peligro, tu vida podía correr peligro, tus posesiones podían correr peligro, tu existencia, tu familia podía correr peligro. Hoy en día no hay una oposición muy clara, aunque sí, luego vas a tener ciertas dificultades, pero la sociedad sigue siendo antagónica al cristianismo. Sigue siendo antagónica a Dios, a todo lo que se llame Dios. Hubo una pelea cuando quisieron volver a colocar en el currículo de estudios de la ESO otra vez las creencias religiosas. Saben que se quitó, ¿no? Y de toda Europa se ha tratado de quitar de todos los currículos de educación todo lo que tenga que ver con Dios.
Y aquí en España otra vez se volvió a colocar en la currícula de estudios. Hubo un problema en la SER, en la cadena SER, una problemática y una discusión sobre si se tiene que hablar de Dios de tonterías en educación. Mis hermanos, ¿por qué? Porque aunque somos más educados o somos un poco más elegantes, la sociedad en su corazón sigue siendo contraria a todo lo que tenga que ver con Dios. Sigue siendo antagónica. Y en segundo lugar, el ser humano, de hace 2000 años, en su corazón sigue siendo rebelde y corrupto. Y eso nos daña a cada uno de nosotros. No ha cambiado nada. El ser humano hoy en día sigue siendo rebelde y corrupto en su corazón respecto al Señor y respecto a los valores. No tenemos que hablar mucho sobre esto o confirmarlo. Ya razón tenía el predicador de Eclesiastés cuando dice: no hay nada nuevo. ¿Recuerdan ese verso? No hay nada nuevo debajo del sol. Hemos cambiado en nuestro exterior, tenemos más tecnología, más conocimiento, somos más educados, una vestimenta distinta, pero en el fondo la sociedad y el ser humano sigue siendo el mismo. Y esto es importante entenderlo. ¿Había injusticias en ese tiempo? ¿Como ahora? No está. ¿Ahora hay injusticia? No hay. En ese tiempo la gente moría muchas veces y nadie los protegía. Cualquiera podía matar muchas veces a otra persona, según en qué lugar, y nadie los protegía. Hoy en día se está viendo lo mismo muchas veces. Ahora mismo hay bombardeos en una parte del mundo. En ese tiempo había esclavitud. ¿Hoy en día hay esclavitud? No hay una esclavitud legal, pero ¿cuánta gente es esclava de su trabajo y no puede salir de él, aún recibiendo salarios injustos y salarios de explotación? Y no pueden salir, ¿por qué? Porque aún ese poco dinero injusto y de explotación les sirve para darle comer a sus hijos. ¿Pero no es eso acaso una esclavitud encubierta? Es una esclavitud encubierta porque la gente no es libre de escoger lo que quiere. La sociedad te presiona y te esclaviza. Sin embargo, como creyentes tenemos que saber que el Señor que tenían hace 2000 años y el que tenemos ahora es el mismo, no ha cambiado. El Espíritu Santo que mora en nosotros y que moró en los cristianos del primer siglo es el mismo y no ha cambiado. Y lo que la Biblia llama el poder de la resurrección de Jesucristo, que nos ayuda a poder vivir los valores de Cristo, es el mismo que está a nuestra disposición para vivir los valores de Cristo. Hemos hablado muchas veces que no debemos osar de vivir como cristianos si no tenemos el poder del Señor. No debes intentar vivir como creyente en esta sociedad sin el poder de Dios. No debes intentarlo. Porque vivir en esta sociedad sin el poder de Dios, esto te va a dañar. Mantener los valores cristianos de Cristo puede costar muy caro. Necesitas el poder del Señor y de esto vamos a hablar hoy en la mañana. El verso clave en el cual vamos a ver un poco, vamos a seguir hablando sobre el gozo de Dios, está en el verso 3. Y voy a pedir que alguien lo lea, por favor, el verso 3 del capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es como con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está intentando que las personas, sus oyentes, comprendan que es el gozo de Dios, el gozo sobrenatural que nos ayuda a atravesar las aflicciones en esta vida. Ahora, en este verso lo que está diciendo es que la clave para experimentar el gozo de Dios, el gozo que Dios promete, es ser consciente de la maravillosa y gloriosa posibilidad, y escucha bien, de tener una comunión, una experiencia de comunión con el Creador. Es posible, dice Juan, tener una experiencia de comunión con el Creador, lo cual te va a producir gozo en tu alma. Es posible tener una experiencia de comunión y gozar de la vida de Dios en tu propia vida. Eso es lo que Juan va a exponer y de lo cual va a hablar en esta carta. Ahora, por eso que los versos anteriores de Juan, el verso 1 y verso 2, podemos ponernos en contexto. ¿Alguien puede leer el verso 1 y el verso 2 para un poco colocarnos en contexto? Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto os anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Nos anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Juan va a decir, quiero que esta comunión con Dios
quiero que vosotros también experimentéis, y que experimentéis el gozo de esta comunión con el Señor. Y esa va a ser la tesis de su mensaje. Ahora, cada mensaje que damos aquí responde a una pregunta, y la pregunta de esta mañana tiene que ver con esto. ¿Qué características va a tener un cristiano que ha tenido una experiencia real con el Señor? Juan habla de una experiencia con Jesucristo. Él dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, hemos tenido una experiencia con alguien que no es solamente humano, es divino. De esto os anunciamos. Ahora la pregunta es, ¿qué característica va a tener un cristiano que ha tenido una experiencia real con Jesucristo? Lo primero, y vamos a ir directamente al grano, es que la experiencia que un cristiano tiene le va a llevar a este cristiano a estar seguro de lo que ha recibido del Señor, estar seguro de su propia fe, estar seguro, en última instancia, de su salvación. Aquí tenemos que decir algo importante. La experiencia cristiana nunca es incierta, indefinida o vaga. No hay dudas. La experiencia que tú vas a tener como cristiano con tu Señor, si esta ha sido real, es muy clara, definida y segura. El creyente sabe que algo sobrenatural ha pasado en su vida. Sabe que ha tenido un encuentro con lo eterno. Sabe que no simplemente ha tenido una crisis intelectual, emocional o racional. Sabe que su experiencia ha trascendido lo natural, ha tenido una experiencia con el Señor. Lo sabe profundamente. Ahora, quizás no es consciente en un primer momento que ese encuentro realmente lo va a cambiar todo en su vida. Sin embargo, para las personas que recién están conociendo al Señor, tienen que saber que si te has encontrado con Jesucristo, ese encuentro te va a cambiar profundamente y va a cambiarte toda la vida. Y eso es lo que está diciendo Juan. Juan inicia la carta diciendo, hemos tenido un encuentro con el Señor. Miren al final del verso 1. Y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Quiero comparar esta parte con lo que dice Lucas 24, 39 al 41. Y si alguien puede, por favor, leer este versículo. Lucas 24, 39 al 41. Mirad mis manos y pies. A ver, un poco de silencio para que puedan escuchar lo que dice. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le puso las manos y los pies. ¿De qué está hablando este pasaje? Está hablando del momento donde Jesús ha resucitado y se presenta a sus discípulos y sus discípulos se asombran. Jesús les había dicho constantemente, mira, me van a apresar, voy a morir y luego voy a resucitar. Y parece que sus discípulos solamente le escuchaban hasta la parte que dice voy a morir. Y no se acordaban de que iba a resucitar. O no encajaba en su paradigma mental. Sabéis que hay cosas que cuando no encajan en nuestro paradigma, en nuestra estructura mental, no las oímos simplemente. ¿Les ha pasado esto? Le decimos algo a una persona y como no le entienden, no la oyen. No se dan cuenta. Los discípulos les pasaba esto. Y en un momento su maestro muere, lo ven en una cruz, lo entierran en un sepulcro, y luego ellos simplemente piensan, ostras, murió nuestro Mesías. Pero a los 3 días resucita y luego se presenta ante Jesús. Y ellos se quedan asombrados, no lo pueden creer. Jesús les había dicho varias veces que iba a pasar esto y ellos no lo pueden creer. Jesús le dice, mira, tocad mis manos. No soy un fantasma, tocad mis pies. No lo soy, estoy aquí. ¿No se los dije? Mis hermanos, esto es a lo que se refiere Juan ahora en su carta. Lo que nuestras manos tocaron, palparon al verbo de vida. Ese Jesús no solamente era una persona, un ser humano como tú y como yo. Este hombre era el verbo de vida. Y el verbo de vida tiene que ver con algo divino, con aquel que creó los cielos y la tierra, que va más allá de un ser humano. Y lo hemos tocado, hemos tenido un encuentro con lo eterno, es lo que está diciendo Jesús. Y mi mensaje tiene que ver con esto, y mi primer punto tiene que ver con esto esta mañana. Si tú has tenido realmente un encuentro con Jesucristo, tú vas a estar seguro de esto. No va a haber dudas en tu corazón. Tú vas a saber que te has encontrado con lo eterno. Algo ha pasado en tu vida, en un momento de tu vida, algo ha pasado. Y vas a estar convencido como lo estuvo Juan y como lo estuvieron los apóstoles. Ellos no estaban diciendo, me parece que me he encontrado con algo eterno, es posible que haya tenido una experiencia espiritual. No había duda ahí.
lo que hemos oído, visto, palpado, tocado mis manos, esto es lo que le estoy diciendo. Es algo real, es algo convincente. Y el creyente va a hablar de algo que sabe que tiene en su vida y de algo que sabe que ha experimentado en su vida. Y eso es lo primero. Por eso que hay un momento donde Pedro, ya luego la iglesia comienza a extenderse, y Pedro y Juan están predicando y lo cogen los guardias del Sanedrín. Y lo cogen y la amenazan y le dicen, no quiero que hablen de lo que están hablando. ¿Y qué dice Pedro y Juan? ¿Recuerdan? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaban convencidos de lo que había pasado. Ahora mi pregunta es, si tú eres creyente, si tu fe es real, ¿tú estás convencido de que has tenido una experiencia con Jesucristo? ¿Estás convencido de que Jesucristo ha venido a tu vida? Yo me he sentado muchas veces en mi oficina con personas que vienen a la iglesia, que cantan alabanzas, aún que sirven en ministerio, que hacen cosas para Dios en una iglesia. Pero conversando con ellos me he dado cuenta, yo he tenido que preguntarles y les he preguntado, ¿tú has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Tú te has encontrado con el Señor? ¿Eres un hijo de Dios? Y muchas veces la respuesta no la han sabido dar, no lo sabían. Y como sabemos, el hecho de que vengamos a la iglesia no significa que hemos tenido un encuentro con el Señor. Y el propósito de venir a este lugar es tener un encuentro real con Jesucristo, objetivo con Jesucristo. Debes tener una convicción profunda de que te has encontrado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y de que te has encontrado con lo eterno. Esto es importante. Y debes, si es posible, recordarlo. Podemos recordar el momento que nos hemos encontrado. Ahora, hay algo más. Juan 5:13, capítulo 5, verso 13. Alguien que lo lea en voz alta. Un poco más sobre esto. Sí, de 1 de Juan. Perdón. Sigamos en 1 de Juan. ¿Cómo va a repercutir este encuentro? ¿Qué va a pasar en el ser humano que tiene un encuentro con Jesucristo? Alida, ¿lo tienes? ¿Puedes ver? Sí, 5:13. Os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? El encuentro con Jesucristo y el creer en Él va a causar un impacto en tu vida. Dios, Jesucristo, te va a dar lo que Él llama vida eterna. Vida eterna. Otro pasaje para reforzar esto está en Juan, ya el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Alguien que lea Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, por favor. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan decía que sus oyentes tienen muy claro que no solamente se han encontrado con Jesucristo, sino que el haberse encontrado con Él y haber creído en Él, esto les ha dado lo que Él llama vida eterna. Y esto es uno de los propósitos. Y para tener gozo, es importante estar convencido de que tenemos vida eterna. Es fundamental. Hay un pasaje en el Salmo 51, los que conocen este Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento, ¿no? Donde dice David, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador, luego de que David se acostó con otra mujer, ¿no? Con Betsabé. Tiene una parte que dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Mis hermanos, ese gozo tiene que ver con entender la salvación, con entender que somos salvos, con entender que tenemos vida eterna. Ahora, una pregunta para vosotros. ¿Es posible haber tenido un encuentro real con Jesucristo, haber creído en Él, haberse arrepentido de sus pecados y no estar seguro de tener vida eterna? ¿Se entiende la pregunta? ¿Es posible haber creído en Jesucristo, haberte arrepentido de tus pecados realmente y no estar seguro de tener vida eterna? Muchas personas aquí hemos preguntado, ¿qué pasa si mueres hoy? Muchas personas se tienen miedo a la muerte. ¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Crees que tienes vida eterna? ¿Crees que estarás con Jesucristo? Y no lo tienen claro. Ahora, esto tiene que ver más con una falta de conocimiento bíblico. Pero hoy en día yo quiero que te tienes claro en tu corazón, si has creído en Jesucristo, si has tenido un encuentro real con Él, si has confiado, si le has pedido perdón por tus pecados, la palabra del Señor dice que tú tienes vida eterna. Este es el mensaje que la palabra del Señor nos va a dar. Es fundamental. Ahora, el pasaje que se ha leído dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Juan 5:24,
tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? Para la Escritura, la vida sin Dios no es vida. Para el mensaje de la palabra de Dios, la vida sin Dios no es vida, es existencia. Y más aún les puedo decir, para la palabra de Dios, la vida sin Dios es muerte. Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 va a decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para la palabra de Dios, una vida sin Dios no se puede llamar vida. Puede llamar existencia, estás existiendo, pero la vida que Dios habla, de la cual Dios habla, es una vida que va más allá. No solamente habla de una vida interminable, sino habla de una calidad de vida. Yo quiero que podamos ver Juan 4:14. Alguien que lo pueda leer, por favor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida eterna es más que un tiempo sin fin. Es un manantial que refresca lo más profundo de nuestro ser. Es disfrutar de la vida de Dios en nosotros. Cuando tú escuchas en la televisión comentarios de una peli, vivir eternamente, ¿no? Y los que son casados con la misma mujer, ostras, qué tremendo es esto, ¿no? Eternamente, es aburrido. Aburridísimo. Hay pelis que han hablado sobre esto. Una peli de se me va este actor. Se me fue. Ya lo recuperaré en algún momento. Habla sobre lo aburrido que se ve la vida eterna. Sin embargo, es porque entendemos la vida eterna como existencia eterna. Pero la vida eterna de la cual la Biblia habla, no de lo que nosotros nos imaginamos, de la cual la Biblia habla, es una vida plena, llena de gozo. Es una vida, como dice aquí, lo compara con ríos de agua que están en el interior nuestro y que corren. Está hablando de vida verdadera, de una calidad de vida alta, con la cual podemos disfrutar cada día. De esto está hablando. Ahora la pregunta aquí que te tengo que hacer es, ¿tú tienes esta vida? ¿Estás convencido de tener vida eterna? ¿Estás convencido de que si mueres hoy vas a pasar a una vida de vas a ver a Jesucristo? Estuvimos hablando en escatología. ¿Qué pasa al creyente, según la Biblia, según la doctrina de la enseñanza bíblica? ¿Qué pasa al creyente cuando muere? ¿Qué pasa, Carlos, si tú ahora sales? No, que te atropella un coche. Qué fuerte. ¿Qué pasa contigo? Me voy con el Señor. Cierra tus ojos aquí. Bueno, voy a ponerme los dos, nos atropella un coche a los dos para que no te sientas tanto. Cerramos nuestros ojos aquí y automáticamente lo abrimos con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Mis hermanos, ¿qué es difícil la muerte? Indudablemente se muere un familiar nuestro. Es difícil la muerte. Según la Biblia, es el enemigo del ser humano. El enemigo del ser humano es la muerte. No es el paro, la corrupción, es la muerte, porque todo tiene solución, aún del paro, aún de la corrupción económica. Podemos sobresalir, podemos salir adelante. El ser humano es un hombre fuerte que puede sobresalir. Pero con la muerte, ¿qué haces? ¿Quién puede ir contra la muerte? La ciencia se esfuerza, pero no puede vencer a este enemigo. Jesucristo lo ha vencido. Y le ha dicho, mira, así, yo morí, pero yo resucité, y así es la vida de todo aquel que cree en mí. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá en lo mismo. Y esa es la esperanza del creyente. Por eso que el creyente puede tener gozo y vivir esta vida con gozo. ¿Recuerdan esa carta del pastor en Siria? Ahí está Alepo, ¿no? ¿Alepo está en Siria? ¿Sí? Sí. Esa carta del pastor cuando comenzó, no ahora con el Estado Islámico que está atacando, sino en el inicio, cuando estaban en una guerra civil. Él estaba allí y él escribía diciendo, al presidente de la Alianza escribía diciendo, mira, he sacado a mi familia a otro país, pero creo que tengo que estar aquí. Mucha gente está escuchando el mensaje del Evangelio, un país musulmán, mucha gente está escuchando el mensaje del Evangelio y gente se está bautizando. Creo que no puedo abandonarlo. Mis hermanos, su vida corría peligro. Su vida corría peligro. Pero ¿cómo puede vivir en medio de esas guerras? ¿Cómo puede poner en peligro su vida? Porque
porque él había encontrado algo superior. Él vivía un gozo tremendo, como Jesucristo. Mi gozo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y ese es el gozo que tú y yo tenemos que experimentar para poder vivir en esta sociedad. Si no, olvidémonos de vivir el cristianismo. Si no vivimos ese gozo. Vamos a un segundo punto, que me he tardado mucho en este primero. Segundo punto. Juan va a decir que el cristiano no solamente va a estar seguro de su experiencia, sino que va a querer compartir su experiencia. El verso 3, nuestro verso clave, va a decir: os anunciamos lo que hemos visto y oído, ¿para qué? 1 Juan 1:3. ¿Para qué? Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan dice: mira, yo te hablo de todo lo que yo he experimentado y que los apóstoles han experimentado, porque quiero que vosotros tengáis comunión con nosotros, para que vosotros también experimentéis lo que nosotros hemos experimentado. Y mis hermanos, y esta es una señal de que tu fe es real. Si tú has tenido una experiencia real con Jesucristo, tú vas a querer que otros experimenten lo que tú has vivido. Tú vas a querer que otros experimenten lo que tú has conocido. Tú vas a querer que otros vivan lo que tú estás viviendo. Disfruten el gozo que tú estás viviendo. Un comentarista decía: aquellos que son conscientes de que ahora participan de la naturaleza divina, como lo dice Pedro, aquellos que saben lo que es gozarse ahora de la salvación recibida, aquellos que han recibido liberación de ciertos pecados o de sus pecados que antes los dominaban, aquellos que han aprendido a vencer al mundo, y aquellos que han experimentado la presencia de Dios en la tierra, estas personas por fuerza van a querer compartir el Evangelio a otros. Es imposible que haya un creyente que ha encontrado a Jesucristo y que no quiera compartir, no ansíe en su corazón comunicar el Evangelio a otros. Es imposible. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando se encontró con Jesucristo? Primero estaba hablando con él, ¿no? Una pelea en que te doy agua, no me das agua, que porque eres tú, una pelea allí. Pero luego la mujer, conversando con él, se da cuenta que este hombre, Jesús, no era alguien natural. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace? Se va a su pueblo y comienza a compartir con todos. Y comienza un avivamiento en medio de ese lugar. No puede existir un cristiano que, teniendo una experiencia real con Dios, no anhele profundamente que los que le rodean tengan esa misma experiencia. No puede existir. Algo está andando mal allí. Pablo por eso dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y por eso predicaba, porque le obliga. 1 Corintios 9:16. Esto sí vosotros lo leéis. 1 Corintios 9:16, por favor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué verlo, porque me es impuesta la necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. El creyente que ha tenido un encuentro con Jesucristo va a tener como una misión personal comunicar el Evangelio que no lo rodea. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿ansiamos que otros conozcan o tengan lo que yo poseo? ¿Me apeno por todos aquellos que me rodean que no tienen la experiencia que yo tengo? ¿Tengo carga en mi corazón porque los que me rodean no conocen al Señor? Si tú eres un cristiano como la Biblia dice, tienes que tener esa carga. Tienes que tener esa carga. Pablo decía: ay de mí si no predicar el Evangelio. Estoy pronto para predicar el Evangelio a toda persona. Y cruzó Asia y toda Europa casi predicando el Evangelio. Ahora, quizá alguno me dirá: pero pastor, yo no tengo toda ese ferviente deseo. ¿Qué pasa conmigo? ¿No soy cristiano? Tengo algunas respuestas. Quizá no seas cristiano. Quizá puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes leer la escritura, puedes llevar un curso de diamante, puedes aún estar sirviendo en algún ministerio. Pero si no tienes este deseo, es muy posible que no hayas tenido un encuentro real con Jesucristo. Que no hayas nacido de nuevo. Es muy posible. Porque, mis hermanos, una señal fundamental de nuestra fe real es que queremos predicar lo que hemos conocido. Es una señal fundamental.
Pero otra señal, otra respuesta puede ser que has dejado que tu antigua naturaleza tome el control. Esto es el primer amor que mi hermana comentaba. A ver. A veces se toma el primer amor como algo natural, el perder el primer amor se toma como algo natural que va a pasar, ¿no? Es como cuando nos casamos recién y decimos, bueno, ahora están de novios, besitos, besitos, no lo vemos a Yuno y Nadine enamorados hasta normal. Y algunos por ahí van a decir, ¿no? Un envidioso va a decir, tranquilos, esto unos 2, 3 años ya está, va a pasar, ¿no? Llevan 2, falta uno todavía, falta uno. Mis hermanos, ¿pasa el primer amor? Sí, lo que dice es verdad. Jesucristo lo dice, capítulo 2. Pero no es que pasa como algo natural, como una estación que después de la primavera que viene el verano y después del verano viene el otoño. No es esto. No es así, no es algo natural. Si pasa el primer amor en nuestra fe porque hemos dejado que el pecado tome el control de nuestra vida. Nuestra antigua naturaleza comience a tomar el control de nuestra vida. Hemos dejado de hacer morir las obras de la carne en nosotros y hemos alimentado nuestra antigua naturaleza. Hemos dejado que el mundo gane espacio en nuestro corazón y hemos comenzado a desear antes que las cosas eternas, las cosas de este mundo. Hemos dejado que nuestra alma, el altar del templo de Dios, porque somos un altar de adoración al Señor, se construyan ídolos en nuestra alma, donde cada día sin darnos cuenta estamos rindiendo adoración a otras cosas y no a nuestro Dios. Como un alma, como un espíritu que tiene otros dioses en su alma va a anhelar compartir con otros el Evangelio de Jesucristo. Es imposible. Perdemos el primer amor porque hemos dejado que nuestra naturaleza antigua y detrás de esto Satanás gane espacio en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuáles de estos dos casos tú tienes? Otra vez le digo, con muchas personas de esta congregación o de otras me he sentado y conversando me he dado cuenta, no ha habido fe, no ha habido nuevo nacimiento. ¿Recuerdan a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Y lo que yo te puedo decir, es necesario que nazcas de nuevo. Si quieres conocer en verdad esta experiencia cristiana, es necesario nacer de nuevo. Y en tercer lugar, y aquí termino, otra característica de una experiencia real es que esta experiencia cristiana en los creyentes, en esencia, siempre será la misma. Siempre, la experiencia cristiana. ¿A qué me refiero? Cuando Juan va a decir lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que tengáis comunión unos con otros, como que está estableciendo una regla aquí, y no sé si estaréis de acuerdo todos aquí. Esta regla tiene que ver con esto. Nadie puede ser cristiano sin haber experimentado lo que experimentaron los primeros apóstoles. Lo que creo que Juan está diciendo es esta regla. Nadie puede ser cristiano sin haber experimentado lo que experimentaron los primeros apóstoles. Explico. Juan está diciendo, nosotros fuimos testigos oculares, vimos, palpamos, oímos. Él nos habló, sopló el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Recuerdan esto? Jesucristo sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Esta es una discusión teológica también. Ahora queremos que todos vosotros vengáis y compartáis con nosotros esta misma experiencia, dice Juan. La misma experiencia. Y esto es un hecho que se ha repetido a lo largo de la historia, mis hermanos. Gente que se ha encontrado con el Señor y le ha cambiado la vida. Esto lo podemos ver en los avivamientos de la historia. Hemos hablado muchas veces de esto. ¿Qué es un avivamiento? Cuando en la iglesia escuchas, ¿qué es un avivamiento? Avivamiento tiene que ver cuando la presencia de Cristo viene sobre nosotros de una manera muy real. Muy real. Fred Harley estuvo hace 2 semanas compartiendo con nosotros algo que yo no había pensado de esa manera. Haciendo una comparación entre la omnipresencia y la presencia manifiesta de Dios, de Jesucristo. ¿Qué es la omnipresencia? ¿Recuerdan este pasaje que dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Mis hermanos, la presencia de Dios está en todo lugar, está en un prostíbulo. Es imposible que no esté ahí. Está en donde hay bombardeo. Dios está en todo lugar. Pero la pregunta es si Dios está manifestando en todo lugar. Mis hermanos, y esto es lo que debemos buscar en la iglesia.
Dios está aquí, Dios está en medio de delincuentes que están tramando un asalto, un robo. Pero nosotros debemos anhelar la presencia manifiesta, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, buscando mi presencia, en la iglesia está, donde Dios se manifiesta. Y esto es lo que sucedió en los avivamientos de la historia. Jesucristo viene de manera tan clara que en ese momento los ojos de las personas que están, ojos espirituales, se abren. Y en ese momento la gente comienza a arrepentirse de sus pecados. Se da cuenta de su maldad. Esta costumbre de trasladar la culpa a otros o de justificarnos por nuestra vida es echada afuera. En ese momento, cuando Cristo está, nos damos cuenta de nuestra realidad y nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Recuerdan a Pedro? Se encuentra con Jesús, había estado pescando toda la noche. ¿Recuerdan esa historia? Y no había pescado nada, ¿no? Se encuentra con Jesús y Jesús, ¿qué le dice? ¿Recuerdan? No pesca, pero tiene la red esta vez a la derecha. Ostras, fue un ataque para Pedro, era pescador. Y Jesús, que era un rabí. Ya, vale, tú eres rabí, yo soy pescador, ¿tú me vas a enseñar a mí? ¿No? Le dice, tiene la red a la derecha. Bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Y va y tira la red a la derecha. ¿Qué pasa ¿qué pasa aquí? Y una pesca milagrosa, increíble, tanto que tiene que llamar a otro pescador de al lado, tiene que llamarlo para que le ayude. Pescan, salen de esta situación, y Pedro otra vez se encuentra con Jesús. Pedro se da cuenta que delante de la persona conquistando es cualquier persona. Cae de rodillas y dice, apártate de mí, que soy pecador. Mis hermanos, esto sucede cuando hay un avivamiento. Todos somos conscientes que estamos delante de lo eterno, de lo sobrenatural. Y nos damos cuenta de nuestra realidad, de quiénes somos. Y esto produce arrepentimiento. La característica de un avivamiento, de la presencia de Dios con nosotros, es todo producir arrepentimiento. Comenzamos a confesar nuestro pecado, comenzamos a arrepentirnos, comenzamos a cambiar de vida. Hay un arrepentimiento real. Y la gente comienza a cambiar de vida. Y esto es lo que debemos, creo, buscar dentro de la iglesia del Señor. ¿Cómo es nuestra experiencia cristiana? ¿Nos hemos encontrado con el Señor? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Hemos tenido la experiencia que Juan está comentándonos? Mis hermanos, si no hemos tenido esa experiencia, si no estamos buscando esta experiencia con el Señor, si no tenemos un encuentro real con Él, es en vano todo lo que hacemos. Y el Señor nos llama a cada uno a buscar esta experiencia. ¿Qué les parece si vamos a orar al Señor? Quiero que analicemos nuestra vida y pensemos si es verdad que hemos tenido un encuentro con el Señor. ¿Estás aquí porque has tenido un encuentro con el Señor? ¿O estás aquí porque quizá te has acostumbrado a venir? ¿O es que quizá has encontrado aquí un buen grupo de amigos, familia? ¿Has encontrado aquí buenas amistades? ¿Por qué estás aquí? Dios no te llama a tener buenas amistades. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, al que nazcas de nuevo. Jesucristo ha venido a que tengas vida y vida en abundancia. Quizás esa sea la razón por la cual tienes tanto tiempo aquí, sigues sintiéndote vacío, sigues sintiéndote con una apatía espiritual. Dios ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Si no tienes esta vida abundante, necesitas encontrarte con el Señor. Él ha venido para que disfrutes la vida en Jesucristo. Y no anheles nada menor a esto. Si tú esta mañana te has dado cuenta que quizá no has tenido una experiencia real con Jesucristo,
yo quiero llamarte esta mañana a que tengas un encuentro real con Él. Si hay alguien esta mañana que quizá tiene dudas de su encuentro con el Señor, quizá tiene dudas de que ha nacido de nuevo, quizá tiene dudas de que tiene vida eterna, quizá tiene dudas de tener al Señor en su corazón, esta mañana es una buena oportunidad para que le abras tu corazón al Señor, para que comiences una nueva vida, para que digas como Pablo, de modo que ahora que estoy en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todo se hace nuevo. Pero necesitas abrir tu corazón al Señor. Yo quiero invitarte, si hay alguien que quiere abrir su corazón al Señor esta mañana, que se ponga de pie donde está. Ponte de pie donde está. Si hay alguien que quiere abrir su corazón al Señor, que quiere tener convicción, que quiere tener una experiencia real con Jesucristo, quiere empezar una nueva vida, ponte de pie donde estás. Yo quiero orar juntamente contigo. Ahí donde estás.